Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar sobre por qué pienso yo, es algo personal, que los productos japoneses y en especial los productos de audio son buenos. Para empezar, quería explicarles, yo llegué a Japón y una de las cosas que me llamó la atención es que este país es totalmente diferente a los países, digamos, occidentales. Empezando no solamente la cultura, sino que dentro de esa cultura, cómo es que viven y cómo son las casas, o por lo menos cómo eran las casas antiguas. Para esto hice una lista pequeña de más o menos por qué pienso yo que Japón, en lugar de ser un buen país para hacer buenos productos, es un mal país. Y es por eso que los japoneses intentan superar los problemas que ellos tienen. Para esto, quería hablarles en la parte de audio. Por ejemplo, aquí lo tradicional es escuchar esos grandes tambores que le llaman wadaiko, que pueden tener varios metros de altura y a la vez en el mismo escenario tocan la flauta. Es una flauta asiática, una flauta japonesa, donde mezclan dos cosas a la vez, unos sonidos graves y unos sonidos agudos que suenan en el mismo escenario, y por eso que la acústica aquí en Japón tiene que ser bien importante, el control de esos dos sonidos. Y una de las cosas que ellos hacen es mezclar cómo hacer que el sonido sea lo más nítido posible desde la antigüedad, porque ellos ya controlan cómo afinar esos tambores, esos tambores gigantes que le llaman wadaiko, que desde la base, desde cómo se pone, se estabiliza esos tambores, tiene una metodología. Y una de las cosas que aquí en Japón sufre, o bueno, pasa siempre, es el cambio de temporada. Tal vez en la televisión muchos saben de que hay las cuatro estaciones bien marcadas. Y uno de los problemas con eso es la humedad y la época seca. La época de lluvias, que son casi 3 meses de lluvia, y entonces tienen que hacer los productos que pueda soportar ese problema. Por ejemplo, en el caso de los tambores, ellos tienen que afinar para que siempre sea el mismo sonido sin importar la temporada. Si están en época seca o en época de lluvias, en época húmeda. Por eso, una de las cosas que pienso de que aquí no es un buen país para producir un buen producto, pero son los japoneses los que han podido producir o controlar esos problemas, es que hace que los productos sean buenos. Por ejemplo, otra de las cosas que tiene el problema de las casas es los techos bajos y los pisos de tatami. El piso de tatami son esos pisos que son, antiguamente se hacían de pajas de arroz. Esos pisos son relativamente flexibles. Para hacer un buen producto, por ejemplo, una buena caja acústica, un buen parlante, o un buen CD player, o un buen tornamés, un aparato que sea especial para el audio, tiene que ser firme, tiene que tener cierta estabilidad. Y si uno lo pone en una casa donde sufre de inestabilidad, entonces lo que uno tiene que hacer como vendedor, tiene que producir un producto que, que sea mucho más sólido, para que a pesar de ponerlo en un lugar donde es flexible, no pierda las dimensiones, no se tuerzan, no tengan ningún movimiento interno para hacer que influya en el sonido. Dentro de estas cajas acústicas, una de las cosas que también existe aquí en Japón es de que cuando yo llegué a Japón, una de las cosas que me llamaba la atención, ahora con la internet ya no tanto, pero era la cantidad de radioaficionados que había en esa época. Uno pasaba por las ciudades y siempre se encontraba con esas antenas gigantes
¿Qué es lo que ocasiona esas antenas gigantes? Que hace interferencia con los aparatos de, digamos, de audio, ¿no? O aparatos, se podría decir, de todo tipo, pero en especial los de alta calidad. ¿Qué es lo que hicieron los japoneses? Es sellar toda la caja con unas cajas de cobre. ¿Por qué usan el cobre para sellar la caja? Porque el cobre es una de las paredes que no deja pasar la radiofrecuencia, se podría decir, las interferencias que vienen de esas antenas. Entonces, cuando uno compra un aparato, a veces dice que uno gasta dinero porque realmente no es necesario todo eso. Pero aquí en Japón era necesario en esa época. Ahora con la internet ya las antenas de frecuencias para, para hablar, se podría decir, antiguamente cuando no había internet, se comunicaban por unas radios que eran en frecuencia AM, en frecuencias que se podían dar la vuelta al mundo, pero la potencia que tenían esas radios eran tan fuertes que interferían con, digamos, no solamente los que vivían en esa casa, sino con los vecinos también. Otra de las cosas que también sucede, y justo hoy día está pasando un tifón aquí en Japón, es que más o menos anualmente pasan 30 tifones en Japón. Y lo que crea los tifones es cortes de luz, caídas de tensión y, se podría decir, a veces hay problemas con la electricidad. Para eso, los japoneses también han tenido que hacer, cuando producen un producto de alta calidad, que tenga cierta, eh, digamos, protección sobre estos problemas. Porque es algo que sucede aquí en Japón. Los tifones, 30 tifones anuales y los productos tienen que durar años. Entonces, en la vida útil de ese producto van a pasar muchos tifones o muchas caídas de tensión durante la vida de ese producto. Otro de los problemas que tiene Japón también son los temblores y terremotos. Si uno ve cuántos temblores hay en Japón, no es de que los temblores son los que salen en las noticias. Todos los días hay temblores de menos de 2 grados. Todos los días. Si uno ve la lista, hay temblores de 1 grado, casi 2 grados, durante todo el año. Y eso lo que hace es que los equipos tienen que ser, para mantener la fidelidad, tienen que tener cierta suspensión, se podría decir, dentro del mismo aparato. Por ejemplo, no solamente los tornamesas que tienen una suspensión ya hecha para que el sonido o las vibraciones de la casa no ingresen hacia el tornamesa, sino que, por ejemplo, en los transformadores hay empresas que le ponen el soporte justo debajo del transformador. SoundNote ponen el soporte debajo del transformador. Pero, por ejemplo, en Esoteric o en TEAC o en todos los productos de esa misma empresa, que es TEAC, Esoteric y Tascam, usan una suspensión en el chasis. Entonces, hay otras empresas, por ejemplo, Aquaface, Luxman o productos de otras marcas, que lo que hacen es poner un soporte dentro de la parte de abajo para que sea más resistente de lo que realmente pesa el producto. Eso es para poder soportar la flexibilidad del producto y además todos los problemas que son causados por todas las vibraciones que suceden en una casa normal en Japón. Les quería hablar sobre la humedad. Por ejemplo, hoy día que está pasando el tifón, hay más o menos una humedad, dependiendo de la zona, que puede llegar a superar el 90% de humedad. El problema de la humedad es de que los circuitos impresos de electrónica tienen que soportar alta humedad y no se pueden eh, tener ningún problema con eso, y lo contrario también, con el clima seco. Entonces, la separación de cada componente se tiene que pensar, porque hay épocas con mucha humedad y hay épocas donde no hay humedad. Otra de las cosas que pienso
que es un problema aquí en Japón es de que es el único país que utiliza 100 voltios. El problema de los 100 voltios es de que los cables tienen que ser más gruesos. El amperaje, al ser el voltaje más alto, el amperaje tiene que ser soportar más amperaje y por ende el cable tiene que ser más grueso. Y otro de los problemas que también tiene Japón es de que la mitad de Japón es 50 Hz y la otra mitad es 60 Hz. Entonces los aparatos también tienen que adecuarse a los dos sistemas. Por ejemplo, cuando los conciertos internacionales, las giras, cuando uno ve los productos que ellos utilizan, muchas veces utilizan transformadores hechos en Japón que pasan de los 60 Hz a los 50 o lo contrario, hechos en Japón porque, por ejemplo, si uno compra un aparato hecho en Estados Unidos, en Europa, no hay la oportunidad de probarlos con la experiencia que hay en Japón, porque aquí simplemente viajar de una ciudad a otra ya sucede ese problema. Y entonces ya han llegado a poder solucionar todos esos problemas y uno ve que en los conciertos grandes casi siempre se utiliza la fuente, se puede decir, donde están los transformadores, y eso va a contribuir en el sonido de los instrumentos musicales. Son normalmente japoneses. Otra de las cosas que también es un problema aquí en Japón es de que aquí no hay materia prima. Entonces lo que ellos hacen es, al ser elevado el costo de producción, ellos tienen que tener la competitividad es simplemente con calidad. No pueden competir con productos de muy baja calidad porque no hay forma de competir. Y ahora menos con el problema que hay sobre los productos que vienen de China. Entonces, esto de la competitividad para hacer productos de buena calidad no es solamente de ahora, sino desde la época antigua. Desde la época donde se hacían las espadas, siempre se intentaba hacer una katana o una espada de buena calidad. Cuando se utilizaba algún producto, digamos, que sea para la industria, siempre se intentaba hacer un buen producto. Otra de las cosas que también me llama la atención aquí en Japón, cuando uno lee libros de historia, llegó primero un portugués y un holandés. En esa época llegaron al sur de Japón y ya tenían armas de fuego. Aquí en Japón no existía eso. Lo que les llamó la atención era cómo funcionaban las armas de fuego y cómo producir. Se podría decir, los japoneses querían ya producir esa arma de fuego. Pocos años después ya podían producir los cañones, pero lo que no podían producir eran la rosca. Entonces los holandeses lo que hacían eran cambiar la parte roscada de los cañones y se lo vendían por productos japoneses. Después los japoneses fueron a Holanda, compraron los tornos que necesitaban y a partir de ahí Japón es uno de los, aunque no es muy conocido, es uno de los principales productores de armas de fuego en la época, digamos, de 1500. Con, después los holandeses lo que hacen es llevar los arcabuces, se puede decir las armas de fuego de Japón y venderlas en Europa. Y se dice de que casi la tercera parte de las armas de fuego que se vendían en Europa eran japonesas. Por eso ese afán de la superación, ese afán de mejorar y ese afán de descubrir cómo es que funcionan las cosas, me parece que crean un producto de buena calidad. Y para terminar, otro de las cosas que me llaman la atención aquí en Japón es el fanatismo que hay. A veces es bueno, a veces es malo, pero en este país uno lo puede ver de que hay mucha gente que se concentra en una cosa y solamente intenta mejorar ese producto. Y por ejemplo, en los artículos de audio utilizan mucha tecnología de lo que es eh, productos para la medicina. Por ejemplo, los transformadores originalmente eran hechos para productos médicos. Los cables también. Por ejemplo, los cables que yo utilizo originalmente
son unos productos que fueron hechos por la Mitsubishi, es una patente de cómo quitarle todo el oxígeno y no solamente el oxígeno, sino que purificar el cobre para que no tenga dentro del cable ningún elemento que sea, digamos, de impureza para poder pasar mejor la electricidad. Eso originalmente se hizo para productos médicos y después la misma empresa utiliza esos productos para utilizarlos en audio. Por ejemplo, también se utilizan aquí las bases de los racks de audio que son hechos por una empresa que le produce los soportes para los Toyota Lexus. Los Lexus, para evitar de que suene el motor, la caja de cambios, la suspensión, tienen unos materiales especiales que son producidos por una empresa que también produce equipos de audio, pero no hace el producto, sino que hace los racks, las bases, las mesas para poner los equipos de audio. Entonces, cuando el equipo de audio vibra, el material que ellos utilizan es un material especial que disipa la vibración. Esa empresa, el dueño originalmente producía para Lexus, pero los utiliza para... el dueño le gusta mucho la música y por eso que mezcla la tecnología que lo utiliza para la industria automotriz en utilizarlo para sus gustos. O por ejemplo, podemos ver en otras cosas que siempre intentan ver eso, poder mover un poquito, mover en algún lado para poder ir mejorando poco a poco todos los productos. Pero lo que sí hay un tope que se llama producción efectiva. Entonces cuando uno ya ve productos artesanales, que también hay en Japón, uno puede ya ver productos que ya los precios son extremadamente caros, pero las grandes empresas normalmente tienen un tope donde simplemente ya ven la parte de eficiencia económica. Pero también hay japoneses que solamente se dedican a superar eso solamente por la afición. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chao, gracias.